Buenas tardes a todos. Bienvenida, bienvenido. La verdad que para nosotros es una alegría inmensa estar compartiendo con ustedes hoy este último día de la muestra. Como hablábamos en la inauguración, tremendo nombre le pusieron las compañeras a la muestra, Descamisadas, un nombre bien simbólico, que yo les quiero contar algo. Hoy ustedes, ahora, a las camisas las ven más arriba, pero en realidad las subimos para poder poner las sillas y que ustedes puedan escuchar y ver lo que tenemos preparado para hoy. Pero luego del concierto, nosotros le vamos a pedir la colaboración de todas y todos, vamos a correr la silla y vamos a bajar la muestra, porque en realidad la muestra, el sentido que tiene es estar cuerpo a cuerpo con las prendas que no son prendas, como dijimos en la inauguración. Son cuerpos presentes, son cuerpos ausentes y nos invitan a recorrerla, a mirarlas de cerca, a escuchar con los ojos. Esta muestra que las compañeras de la colectiva Descamisada nos trajeron el martes, para nosotros fue sumamente importante porque nos permitió crear un espacio donde nos encontramos, donde hablamos, hicimos talleres de bordado, talleres de reflexión poética, pero lo más importante fue el encuentro con gente joven, con gente mayor. Nos miramos, nos escuchamos y el SADO ahí estuvo creando un espacio plural y colectivo. Así que estamos muy contentos, le damos la bienvenida y a mí me gustaría que las compañeras de Descamisada nos contaran brevemente lo que ellas quieran contar o expresar sobre la muestra. Así que Graciela, te invito. María Emma, las demás compañeras que se presenten y nos cuenten algo, por favor. Bueno, breve porque todos queremos escuchar también a Marina. Acá estamos algunas, somos 26 compañeras de todo el país. Nos encontrábamos en pandemia en talleres de bordado y en el 22 experimentamos escritura bordando, o sea, escribir a mano alzada con la aguja. Hicimos una experiencia y nos gustó, nos entusiasmó y dijimos vamos con la palabra de Eva. O sea, entonces nos empezamos a conectar, algunas nos conocíamos de antes, otras nos conocíamos recién de los talleres. Somos de distintas generaciones, hay compañeras grandes, hay compañeras jóvenes. Generalmente nos movemos las más grandes porque ya estamos jubiladas, entonces las chicas más jóvenes están trabajando. Es diverso también el nivel de la producción artística. Esta es una ciudad que tiene mucha producción artística textil, entonces cuando vean las camisas van a ver que hay camisas con un trabajo realmente artístico profundo, detallado, porque son compañeras que son artistas reconocidas, pero junto con ellas estamos las que bordamos con amor, nada más, y el hilito y ya está, pero todo vale. El hecho de pensar una obra colectiva fue una disputa cultural. Tuvimos mucha discusión con la gente amorosa de la UBA que nos ayudaron a darle la forma de exposición, porque no podían entender. Ellos nos decían 30 obras, no, una obra, es una obra. Son los obreros que entraron el 17 de octubre a la plaza, entraron a la historia y entraron sin saco, y el diario La Prensa dijo que eran unos desarrapados, que eran unos descamisados. Y Eva tomó esa palabra insultante y la dio vuelta y la llenó de dignidad. Si algún día pueden leer, hay 3 capítulos en La Razón de mi Vida donde Eva explica el sentido que tiene que tener y el orgullo que tiene que tener alguien de llamarse descamisado o descamisada, porque es el trabajador o la trabajadora con conciencia de sus derechos, con conciencia de lucha, con conciencia de trabajar colectivamente. Es decir, ella rescata toda esa pasión que hubo en esos descamisados y da vuelta la palabra, la da vuelta. Para nosotros una palabra gloriosa,
Por eso pensamos en camisas también, como una segunda piel de los trabajadores, que traigan la palabra de Eva. La pensamos como un homenaje a Eva, porque empezamos a abordar en el 23, ya teníamos acordado un lugar en el centro Kirchner, para en marzo del 24 arrancar ahí en la sala Eva Perón. Ya teníamos todo armado, pero nos pasan cosas. Y este pueblo envenenado por los medios, por las redes, por todo, ya sabemos lo que votó. Por lo tanto, esta muestra que venía en son de homenaje se convirtió en una muestra en son de lucha y de encuentro, porque lo que dijo recién Marcelo nos pasa en todos los lugares. Este es el 17º lugar donde estamos. Venimos recorriendo de Tierra del Fuego, Rosario, Concordia. Bueno, venimos por el interior de la provincia de Buenos Aires. Y en todos los lugares nos pasa lo mismo. Nos encontramos los que seguimos creyendo en la justicia social. Los que seguimos sintiendo que es posible una patria para todos y todas. Los que seguimos sintiendo eso, nos encontramos acá, al lado de las camisitas. Así que, bueno, vamos por esa, seguimos caminando. Súper agradecidos, súper agradecidas. El SADOP acá nos ha atendido como unas reinas, nos da vergüenza porque nos han atendido, pero increíble. Hoy se llegaron compañeras de Concordia, Cristina, Julia, vinimos desde el principio con María Emma, también de Concordia. Está acá Cristina, que fue el nexo, Cristina Lucas fue el nexo con los compañeros del SADOP, así que ni hablar, todo el corazón para estos compañeros. Nos fuimos encontrando con compañeros de la militancia de los 70, fue impresionante, todos estos encuentros que había al costado ahí, así que hermoso, y bueno, y con jóvenes, un placer, realmente todos estos días estuvo lleno de chicas y de chicos jóvenes que a nosotros nos hacen pensar. Tenemos que seguir pensándonos, tenemos que seguir cuestionándonos, tenemos que seguir pensando qué hacemos mal para ver si podemos hacer algo bien, porque en ellos, en la palabra de ellos, en la mirada de ellos, hay mucho que nos tiene que hacer pensar. Ayer fue impresionante en el momento de reflexión poética, había dos jovencitas de nivel universitario que la verdad nosotros nos fuimos con la cabeza volada de los cuestionamientos que ellas hacen a cómo funcionamos como sociedad. Y la verdad que nos fuimos, ¿no? Las que estuvimos, nos fuimos ahí, Dios mío, a pensar, a ver cómo cambiamos, cómo transformamos. No sé, ¿querés decir algo, María? Agradecer. Eso, gracias. Nada más que gracias inmensa y el placer y la alegría, digamos, de estar en esta ciudad. Agradecer nuevamente a Cristina Lucas, que fue que se enamoró de la muestra y dijo hay que llevarla a Gualeguaychú, a Marcelo y a todo el equipo de acá que nos que ha trabajado incansablemente, y ese es el producto de la sala llena y de los chicos así que solamente gracias a SADOP, gracias al compañero de acá de Fuerza, Claudio, que me prestó el lugar porque es hermoso. Nada más que bueno, gracias. Un regalo que nos hace al SADOP de Gualeguaychú. Gracias. Bueno, agradecerle que lo veo allá atrás, me parece que está allá atrás, Claudio de los Santos, que gentilmente cuando le traje la propuesta enseguida me dijo que sí, así que organizamos juntos esta muestra. Bueno, les quiero dar la palabra a la secretaria general del SADOP Entre Ríos, la licenciada Alejandra Fran, que va a hacer una presentación. Muy buenas tardes a todos. Si está Claudio, me gustaría que se acerque, que venga adelante. Claudio, ¿estás por ahí? No te vemos. Nos brindó su casa durante una semana, te hemos invadido, Claudio. Así que agradecido el SADOP con vos.
La verdad que ha sido muy emotivo, como decía Graciela, la verdad que la casa se ha invadido por juventud en algún momento, por gente mayor también. Hubo afiliados nuestros que con muchos años transmitieron vivencias, compartimos vivencias de las escuchas que había con el discurso de Perón, de la época de la radio a válvula. La verdad que hemos vivido momentos de militancia, obviamente, de un lugar, la verdad, diferente, creo, importante, que nos llama a la reflexión, a esa justicia social que tanto desde el sindicalismo estamos acostumbrados a fortalecerlo, pero que en algún momento este gobierno nos llama permanentemente a la discusión y a diezmarla de la forma que sea. Y bueno, nosotros tenemos que combatirla con la fuerza de esto que creo que reconforta, de que nos reanima a poder entender de que nuestro espíritu de lucha tiene basamentos muy fuertes que tienen que ver con estar con la gente, con los compañeros, desde, como decía, gente mayor, que son jubilados. Nosotros tenemos la posibilidad de que el jubilado sigue siendo afiliado nuestro. Y bueno, desde que iniciamos, como en algún caso alguno pueda llegar a ser un hijo de afiliado, y ya desde ese momento empezamos a militar desde el lugar de entender lo que es el sindicalismo y lo que nos brinda. Así que muchísimas gracias por compartir. La verdad que con SADOC tengo desde Carlito hasta Paola, Marcelo, Alejandra, todos hemos tenido siempre con el dirigente que ha estado de turno, digamos, siempre hemos tenido un buen feeling para compartir determinadas cosas, así que para nosotros fue un placer. Y bueno, compañeros y compañeras, sigamos luchando al lado de podamos. Gracias. Gracias a vos. A estos jóvenes que hoy nos están acompañando, que hay dirigentes en este momento de SADOC de toda la provincia de Entre Ríos que han venido para acompañar esta muestra. Tenemos dirigentes de María Grande, de Paraná, de Nogoyá, han venido compañeras delegadas de La Roque, de Concepción del Uruguay, y estamos de Concordia. Acá tenemos el secretario general de la Delegación Noreste Concordia, la secretaria general de la Delegación Centro-Oeste, que tiene sede en Paraná. Y estamos acá porque realmente para nosotros hoy es una fiesta, porque hay una compañera que es la secretaria general a nivel nacional y que nos dijo sí a esta muestra, además de que está recorriendo todo el país. Hoy decidió acompañarnos y para nosotros realmente es un honor tenerla a ella y tener su palabra. A nosotros Evita nos atraviesa en el sindicato porque es en los orígenes del SADOC, la tenemos Evita presente. Entonces es muy significativo que a través del arte nosotros hoy podamos intercambiar con las descamisadas, que Cristina también junto a Marcelo hayan traído esta propuesta a la ciudad de Gualeguaychú, y nos moviliza mucho porque septiembre ha sido un mes muy activo. Hemos hecho 50 elecciones de delegados que nos acompañan en este sindicato. Estamos haciendo afiliaciones, estamos recorriendo la provincia con el mes de la dignidad docente, acercándonos a cada docente, y este es un recreo para el alma y para juntar fuerzas, que siempre nos dice Marina que tenemos que tener momentos para juntarnos, para tener fuerzas para esa militancia, para seguir construyendo, para seguir pensándonos. Así que, sin más, le damos una cálida bienvenida a la doctora Marina Jorge-Berry, que nos va a invitar a traer a Eva al presente y qué nos estaría diciendo Eva en estos días.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bueno, creo que me va a parar porque si no de allá atrás no se ve nada. Así que a ver si más cómodo me parece. Bueno, lo primero que les quiero decir es que yo estoy muy emocionada y que hay varias razones para eso. Bueno, una es la muestra, que hoy vine temprano a conectarme con ella y a leer y bueno, y inspirarme. Los compañeros me iban diciendo cosas que ya las descamisadas les habían dicho de cómo conectar con cada una de las camisas, así que bueno, eso es como fuerte, es muy fuerte. Después que estamos en la casa de los trabajadores y las trabajadoras, así que bueno, agradecerle al compañero Claudio esta posibilidad de estar acá. Y bueno, quiero traer algo personal. Acá hay una compañera, que es la compañera que habló, que es la compañera Graciela Banzán, una entrerriana de pura cepa. Yo soy bonaerense, soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar. Y hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero sí vamos a decir que las dos éramos adolescentes. Nos encontramos en mi pueblo, nos cruzaban razones distintas, pero nos encontramos en la misma escuela, ¿no? En la misma escuela de monjas, las dos. Y bueno, y hace un montón que no nos veíamos. Y como yo le decía recién a las compañeras y a los compañeros más cercanos con los que hablaba, que de alguna manera vos, Graciela, lo dijiste recién también, es bueno encontrarse con la gente, haber recorrido caminos distintos muchas veces y encontrarse con la coherencia, de que en el recorrido hemos sido coherentes. Así que eso para mí es muy fuerte. Gracias, Graciela, por las camisas, por estar hoy acá, por esta posibilidad. Cuando entré, te leía ahí en el cartel, me acordé de que ya las había leído en los medios y demás, y cuando me dijeron que estaba, bueno, ya creo que ya me empecé a emocionar ahí. Porque bueno, estamos soñando los mismos sueños que soñamos siempre. Y eso es bueno, eso es bueno. Y también contarles que bueno, que Evita, digamos, ha sido como muy central en nuestras vidas y en mi caso en la vida de mi familia. Mis viejos eran laburantes, mi vieja, no sé, tenía 15 años creo, una cosa así, cuando el 17 de octubre. Bueno, y siempre fueron laburantes. Y una de las cosas que mamá nos decía es que, digamos, que Eva Perón le había permitido soñar y saber que cuando nos tenía a nosotras dentro de la panza, nosotras somos 3 hijas mujeres, yo soy la más grande, ella decía que ella sabía que íbamos a ser mujeres y sabía que íbamos a ir a la universidad. Y era una mujer que no tenía su escuela primaria terminada, ¿no? Pero ese sueño era el sueño justamente de la dignidad de los laburantes y de las laburantas y de la posibilidad de pensar en la justicia social y de pensar en ese ascenso, ¿no? Y bueno, mi mamá murió hace unos añitos, no muchos, y cuando en la última etapa de su vida mi mamá tenía una demencia senil. Y llegó un tiempo en que no nos conocía ya a nosotras tampoco, pero jamás se olvidó de Evita. Cuando alguna vez yo fui a mi pueblo y fuimos a la iglesia, Graciela, vos que conoces el pueblo, y enfrente está el busto de Eva, salíamos y yo le decía, ¿y esta señora quién es? ¿Y quién va a ser Evita? Y cuando ya al final yo le ponía el audio con la voz, y yo le decía, ¿y quién es? ¿Y quién va a ser Evita? Entonces digo, ¿cómo nos puede calar, cómo nos puede atravesar las transformaciones profundas que han significado para todos nosotros y para nuestras vidas la presencia transformadora de una mujer como Eva. Así que bueno, empecé por el final, pero después la voy a retomar para cerrar a Evita, pero bueno,
merecía que les diga que la verdad que tengo mucha emoción, me gana la emoción. Plantearé algunas cosas, pero más que todo me parece que también se dijo recién, que es como un tiempo de una escucha atenta, de saber justamente, hay un montón de jóvenes acá, de que a nosotros nos toca quizás más escuchar y poder decodificar los signos de los tiempos, poder en tiempo presente, cómo actualizar en tiempo presente. Bueno, las dos cosas que fueron como la propuesta que me hicieron mis compañeros. Me olvidé agradecer a mis compañeros y a mis compañeras del SADOP y del SADOP Entre Ríos. Siempre me reciben con muchísima calidez, pero bueno, por todo este esfuerzo, por todo este laburo, por eso que dijo Ale, porque entre las cosas en las que nosotros creemos justamente en nuestro modelo sindical, creemos que la presencia en los lugares de trabajo y los delegados y las delegadas son centrales, y entonces tenemos 2 meses en el año donde hacemos selección nacional de delegados y delegadas, el mes de mayo y el mes de septiembre. Acaban de hacer las elecciones de delegados en septiembre, con, ¿cuántos dijiste? Con 50 delegados elegidos durante este mes. Entonces la presencia activa del sindicato en el lugar de trabajo para nosotros es central. Entonces, bueno, darles las gracias y bueno, también darles estas tremendas gracias de esta posibilidad, digamos, de encontrarse, volver uno a encontrarse con pedazos de su historia. Así que gracias. Bueno, y mis compañeras precisamente me pusieron título, digamos, a la conversación, en todo caso vamos a sostener. Y bueno, y hablamos de proyecto de país y justicia social. Y bueno, contarles que nosotros en SADOP hace muchos años ya, SADOP se puso junto con otros sindicatos, tomaron a un pensador nacional, a un filósofo nacional, Gustavo Sirigliano, que había estudiado, Sirigliano en su momento, hace un análisis disruptivo, digamos, de nuestra historia y divide señala como distintos momentos del proyecto nacional, que empieza con los jesuitas y llega hasta el antiproyecto del 76 en adelante, ese estudio específicamente. Bueno, no, avanza un poco más, avanza en la democracia, sí. Entonces, bueno, se escribe un libro que se llama El Umbral, el producto de ello es un libro que se llama El Umbral y que habla como de las distintas etapas del proyecto. Y justamente hay un capítulo que se dedica específicamente a un tema que se llama el proyecto de la justicia social. Y abarca e identifica el proyecto de la justicia social entre 1945 y 1976. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces no a todo el mundo le resulta tan fácil o quizás le cuesta hablar de peronismo o identificar desde esos lugares, identificarse más con esos lugares, pero está interesante poder plantearnos proyecto, antiproyecto y poder plantear, bueno, ¿cuáles son los ítems que yo tomo para definir el proyecto en el que nos encontramos, ¿no? Y cuáles son los ítems, cuál es el ítem definitorio de un proyecto nacional y popular, que es la justicia social, atravesándolo sustancialmente, ¿no? Como definitorio. Bueno, y nosotros ahora, este año, estamos haciendo una diplomatura que justamente se llama Traspasando el Umbral, porque lo que estamos es eligiendo con las y los dirigentes de SADOP de todo el país, nos estamos formando, digamos, estamos discutiendo a partir, digamos, estamos poniendo en tiempo presente esos análisis. Bueno, entonces ahí yo diría como una primera cuestión, nosotros tenemos que poder leer, lo dije recién, lo dijo Graciela, insisto con esto, las notas epocales. O sea, bueno, ¿cuáles son las notas de este tiempo? O sea, ¿cómo hablamos de justicia social hoy?
¿Qué nos atraviesa? Porque no podemos encajar recetas antiguas en problemas nuevos. Entonces, esa es como una cuestión. Y ahí también como dos cosas para sumar. Por un lado, que es esto de saber leer los signos de los tiempos, y saber leer los signos de los tiempos, digo, ha tenido raíces en el cristianismo muchas veces, pero también la tiene otro filósofo que lo quiero traer, que es Rodolfo Kusch, que, digamos, es alguien que se metió adentro del pueblo y que hizo una opción personal, se fue a vivir a Maimará y a estudiar, digamos, la vida de nosotros, de las y los latinoamericanos, y a construir una teoría filosófica que no es la del ser o el estar, sino la del estar siendo. O sea, un hombre y una mujer americanos que transitamos ese estar siendo con nuestro pueblo. Entonces, para mí ese es un tema a tomar. Y la otra cuestión que nos lleva a Freire y también nos lleva a otros pensadores y pensadoras, y que está vinculada, que es el tema del pensar situado. La necesidad de pensar situado. ¿Qué quiere decir esto? Pensarnos en contexto. Entonces, eso nos permite no aplicar recetas. Bueno, nosotros hoy estamos en Gualeguaychú, esta sociedad tiene determinadas características, tiene sus particularidades, vive de determinada manera. Si abrimos el contexto a una primera cuestión, que es mi lugar, en este caso Gualeguaychú, bueno, cuáles son sus producciones, de qué vive Gualeguaychú, cuáles son sus necesidades, y así vamos abriendo y abriendo, y nos pensamos en lo nacional, y nos pensamos en lo internacional, y empezamos a conectar todo eso, y podemos entonces darle sentido a que lo que me pasa a mí tiene que ver con todo eso, aunque me cueste muchas veces analizarlo. Y entonces que para poder tener respuestas organizadas, que creo que es uno de nuestros desafíos, dar respuestas organizadas a este tiempo, bueno, creo que necesitamos leer los contextos. Y es muy desafiante, digo, esta realidad es muy desafiante. Yo, como soy bonaerense, creo que a partir de que ganó Kicillof es muy esperanzadora también, digamos, hacia adelante, abrió una instancia de esperanza, pero es un tiempo muy desafiante y bueno, digamos, para empezar por algún lado, nosotros situándonos en lo que somos, trabajadores y trabajadoras. Bueno, el mundo del trabajo. No podemos analizar el mundo del trabajo con las categorías clásicas con que lo analizábamos, digamos. Hoy el mundo del trabajo es otro, las y los trabajadores son otros y otras, la composición es totalmente distinta. A veces cuando nosotros mismos hasta nos enojamos muchas veces porque decimos, nos están por sacar el salario mínimo y la gente no reacciona. ¿Y cuánta gente lo recibe? O sea, ¿cuánta gente tiene los beneficios, digamos, de la pertenencia estructurada a un trabajo en relación de dependencia, con salario, con acceso al aporte jubilatorio, con los beneficios de una obra social sindical? Digo, ¿cómo se compone hoy nuestra clase trabajadora? Es un desafío inmenso, y entonces pensar, digamos, en los 90... ¿Sabés que me acordaba también recién que estaba sentada acá, Graciela, cuando me llevabas en los 90 a Bolívar? Acá la compañera era la secretaria general de SUTEBA en esa época, y íbamos a putear todas las modificaciones del menemismo, salíamos en el diario y nos peleábamos con un montón de gente, ¿te acordás, no? Tengo guardado los recortes del diario. Bueno, pero digo, en ese momento, en la crisis de ese momento, se empieza a plantear los sectores, digamos, más avanzados dentro del movimiento obrero, como en ese momento fue el MTA, nuestra organización sindical fue parte del MTA, fundacional de esa movida, digamos,
nos planteábamos los desocupados como una categoría. En ese momento, bueno, los desocupados son parte, no son parte, los representamos, no los representamos. Hay gente que todavía se lo sigue planteando, digamos, a esto. Pero hoy hay un montón de informalidades y de modos nuevos, los Rappi, los que viven acá y a través de la compu trabajan en Bélgica. Digo, hay realidades absolutamente modificadas que componen el mundo laboral, nuestro mundo laboral. Bueno, para los que no me conocen tanto, les cuento que en mi caso yo soy miembro del Consejo Directivo de la CGT a nivel nacional. Y a veces, de verdad, que en las reuniones de la CGT uno ve que hay compañeros o compañeras a los que todavía se les dificulta usar estas variables, las que nosotros estamos mencionando, para hacer análisis que nos permitan generar respuestas acertadas. Porque si no, a veces uno dice, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo actualizamos, cómo traemos al presente la necesidad de dar respuestas que consoliden esa columna vertebral de lo que para nosotros es en el proyecto nacional la justicia social? Y entonces, cuando analizamos el contexto, las realidades son otras, los jóvenes son otros. Digamos, en una sociedad donde el planteo del individualismo, de la meritocracia, de las construcciones, digamos, donde las construcciones colectivas ya la gente no se quiere afiliar ni al club. Entonces, digo, son todas cuestiones que a nosotros nos obligan a repensarnos en este contexto. Entonces, bueno, también contarles, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de proyecto, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de proyecto nacional. Y ahí, como marcar una diferencia, que en eso voy a seguir, los estudios que Sadow ha hecho a través de Cirigliano, marcar una diferencia entre modelo y proyecto. Y ahí me voy a referir a un señor que en los 70, en el 74, planteó el modelo argentino para el proyecto nacional. Estoy hablando de Perón. Entonces, donde justamente vino a presentar un modelo para el proyecto. Entonces, cuando hablamos de modelo, es una presentación que puede ser de una persona, de un grupo de personas, de un equipo, es un marco teórico, digamos, elaborado en un contexto y en un determinado momento. ¿Cuándo es proyecto? Cuando encarna. Cuando encarna en el pueblo es proyecto. Entonces, ahí, bueno, un ejemplo del proyecto de la justicia social encarnado es lo que pasó en el 55. Cuando, digamos, el golpe contra Perón, el pueblo rápidamente levanta la bandera del proyecto. ¿Y por qué lo hace? Porque lo encarnó, porque le pertenece, porque, digamos, detrás de un nombre lo que se está es defendiendo los propios derechos. Lo que se está defendiendo, en todo caso, es esta noción del avance consolidado, en ese caso en una constitución, del tema de la justicia social. Entonces, bueno, esa es como una primera cuestión. ¿Cómo vamos, quienes pensamos estas cosas, cómo vamos a aportar a la construcción de un proyecto común? O sea, la necesidad de lo común, que es otra de las notas sobre las que tendríamos que analizar. Y bueno, nosotros somos sindicalistas y creemos que no es solo, que es con otros y con otras, que es colectivo. Creemos en eso, desde ese lugar militamos, hacemos lo que hacemos. Entonces, bueno, esta me parece como una primera cuestión, digamos, pensar el proyecto. Y otra cosa que dice Cirigliano es que si no estamos en el proyecto propio, estamos en el proyecto de otro. ¿Y cuáles son las notas de ese antiproyecto? Entonces él habla del antiproyecto. Entonces, cuando uno puede poner, bueno, estas son las notas tipificantes del proyecto,
y están funcionando o no están funcionando, puede ubicarse si estamos viviendo un tiempo de proyecto, el nuestro, el de nuestro pueblo, o estamos viviendo el proyecto de otro con las características que eso tiene y los desafíos, digamos, que eso tiene para nosotros y para nosotras. Y ahí me parece que, fíjense, bueno, yo voy a presentar mi posición, estamos viviendo en el antiproyecto, obviamente, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, pero si lo vamos a analizar desde el punto de vista de la justicia social, precisamente, si hay algo que hoy desde el gobierno se denota absolutamente, es el tema de la justicia social. Entonces, si para nosotros, en un proyecto de país, donde todos y todas participemos, donde todos y todas estemos integrados, el desafío, digamos, de la igualdad de oportunidades y de posibilidades, el desafío de una educación pública para todos y para todas, en todos los niveles y modalidades, digamos, desde el jardincito a la universidad. Bueno, si nosotros pensamos que la salud para todos y todas, el acceso a la obra social, la posibilidad de tener una obra social, la vivienda, el acceso al crédito o al no crédito, cuáles son las posibilidades de la vivienda, si nosotros pensamos todas esas cosas como un proyecto de realización para el conjunto, bueno, no estaría pasando. Entonces, a la luz de eso, decimos, bueno, este es el proyecto de la justicia social y acá nos están diciendo que la justicia social, digamos que hay que terminar con la justicia social. Y bueno, no quiero hacer plomo con los análisis de la justicia a través de la historia, pero en realidad, digamos, también solamente debo decir esto, porque tiene que ver. Nuestra Constitución adoptó en los distintos momentos de la historia cuál era su sujeto histórico protagónico. Entonces, la Constitución de 1853 pone ahí al ciudadano. Hacía falta poner al ciudadano, o sea, la construcción de derechos civiles, individuales y derechos políticos. Hacía falta eso. Acuérdense que con los conservadores a la gente le agarraban la libreta en la puerta y le definían el voto. Entonces fue un tiempo donde sobre esa cuestión se apuntaba. Durante el peronismo, digamos, este 17 de octubre del 45 que se manifiesta en los descamisados, se consolida en una constitución, la Constitución de 1949. Yo siempre digo esto, que para que se pudiera escribir la Constitución de 1949 tuvo que haber un 17 de octubre. O sea, primero el pueblo lo maduró, lo puso en acto, y entonces después, porque en definitiva, ¿qué es una constitución? Una constitución es un acuerdo, es el punto mayor de acumulación, a veces otras no tanto, o sea, puede ser de acumulación popular y a veces de sectores de representación, pero es el contrato social, de lo que hablaba Rousseau. Es el contrato social en un determinado momento que nos rige. Bueno, y en el 49, ¿cuál es el sujeto político protagonista de la Constitución de 1949? El trabajador y la trabajadora. Ese es el sujeto político de esa Constitución. Y en la Constitución del 94, ¿cuál es el sujeto político? Es el consumidor. El artículo 43 de la Constitución del 94 claramente expresa qué es lo que se protege. Entonces se está definiendo con total claridad la Constitución, que bueno, digamos, de hecho, en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, cuando se debatió muchas veces el tema de la reforma constitucional, cuando a nosotros, a los sectores populares, nos quieren cuestionar las reformas constitucionales, siempre nos aplican que es por la reelección indefinida. Entonces se enmascara en un tema como ese, que sería un tema menor, si se quiere, digamos, porque después la gente te tiene que votar, se enmascara la discusión más profunda, porque
solamente la justicia social es practicable con un Estado presente, interviniendo claramente para generar los equilibrios de los desequilibrados. Entonces, cuando hoy hablamos de lo que pasa con el financiamiento educativo, cuando hoy hablamos de lo que pasa con los jubilados, cuando hoy hablamos de lo que pasa con la desatención de la discapacidad, cuando hablamos de las cuestiones de género, en un día como hoy donde estamos frente a un triple femicidio que en realidad sabemos que tiene sus raíces en cuestiones más profundas, que tienen que ver con la realidad que está viviendo nuestro pueblo, con la pobreza, con el narcotráfico, digamos, con un montón de cuestiones que van a atravesar esa situación. Entonces, digo, todas esas cosas nos están mostrando la necesidad de un Estado presente. Y no que se corra al Estado y se defina como se quiera. Y además les voy a decir algo, que esto no lo digo yo, lo dice un economista, lo decía siempre Basualdo, que el Estado nunca está ausente. Hay que ver a favor de quién está, digamos, qué intereses está defendiendo, pero ausente no está, no es que se retire. Está defendiendo por ahí intereses distintos a los nuestros. ¿Vieron lo que pasó con la soja, no? Ayer, hoy, bueno. En realidad se pregona, digamos, una cuestión de regulación del tema específicamente, y se sacan las retenciones, las famosas retenciones, las 125 y todos los quilombos que se han armado en este país con las retenciones, ¿no? Bueno, se sacan las retenciones, aparentemente, pero resulta que las retenciones, que puede ser una discusión legítima para los sectores que la discuten, digo, podemos tener distintas miradas sobre el tema, no se sacaron para los productores, se sacaron para la timba financiera, se sacaron para que en un ratito que les hacía falta juntar 7.000 millones de dólares, que fue lo que juntaron, pudieran presentarle al Tesoro de Estados Unidos, digamos, esos 7.000 millones. ¿Y quiénes fueron los que ganaron con eso? Bueno, los que ganaron con eso no fueron los productores, ni de acá ni de Estados Unidos. Fueron los sectores precisamente que timbean con esa cuestión. Y encima se les agregó un problema, que habrá que ver cómo sigue, que es que los chinos son los principales compradores de la soja argentina en harina. Entonces fueron los que mejor negocio hicieron, perjudicando a los productores estadounidenses, que por otro lado hay que decir una cosa muy clara: ellos son liberales políticamente, pero ejercen el proteccionismo económico a rajatabla de sus productos y de sus productores, a diferencia de lo que hoy nos estamos planteando, ¿no? Nosotros acá en Argentina. Entonces, bueno, no sé, después vayan viendo cómo sigue esa jugada, pero en realidad es un claro ejemplo, es que estuvo presente el Estado. Intervino, es más, intervino para obtener un resultado necesario para que el presidente pudiera mostrar en las bolsas en Estados Unidos, y que se necesitaba, digamos, expresar en este momento. Y les voy a decir algo que también es bastante preocupante, que como, digamos, no le fuimos a pedir al Fondo Monetario Internacional en esta ocasión, sino al Tesoro de Estados Unidos, y eso es bien distinto, porque el Tesoro de Estados Unidos no nos va a salir gratis. Nosotros tenemos un montón de cosas, minería, petróleo, bueno, agua, etcétera, cosas que hoy el mundo está disputando y está necesitando, y que obviamente acá nadie te da nada gratis. Entonces, bueno, estos, digo, para mí son como algunos de los desafíos
de cuando vamos a hablar de proyecto nacional. O sea, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de proyecto nacional? También, bueno, quienes somos más grandes y hemos vivido estos procesos cíclicos, desgraciadamente, lo decíamos ayer en una clase que tuvimos los que asistimos a la diplomatura, que la gente que se va quedando afuera no vuelve a entrar. O sea, esos procesos van dejando gente afuera, van desmejorando las condiciones de vida de muchos sectores de la población, y eso no se recupera, incluso en los mejores ciclos que atravesamos nosotros. Hay sectores que no lo logramos meter adentro. Entonces, cada una de estas oleadas, en ese sentido, bueno, también, digamos, es compleja. Digo, no estoy con esto planteando una mirada sin futuro, ni mucho menos. Lo que estoy es planteando justamente tratar de analizar en contexto lo que nos está pasando. Y precisamente una de las notas de la justicia social, que cuando hablamos de social, justamente estamos hablando de una ampliación de la justicia individual, de una ampliación de la justicia distributiva, de una ampliación porque me corresponde por derecho, por pertenencia a esta sociedad, determinadas cuestiones, como por ejemplo poder acceder gratuitamente a la educación o poder acceder a los beneficios de la salud. Entonces, digo, y algo que sí me parece muy interesante, y mirando a tantas jóvenes y jóvenes que hoy están acá, que hay una disputa por el sentido, pero en realidad hay una memoria en nuestro pueblo. Y la salida a defender la universidad, como se sale, tiene que ver con esa memoria. Porque incluso nosotros los que venimos del palo de la educación, que muchas veces sabemos que no tiene el mismo efecto hoy si hiciéramos una marcha por, no sé, por la escuela primaria, no tendría el mismo efecto. Porque ahí se mezcla con la defensa de los docentes, de todo lo vilipendiado que estamos siendo también por este gobierno y por otro, los sindicalistas, los docentes, etcétera, etcétera. Pero la lucha por la universidad está vinculada a lo que les conté de mi mamá, a la posibilidad, a la esperanza todavía de vivir mejor, de salir de pobre, de tener un ascenso social a través del estudio, de la formación, del trabajo. O sea, como todavía valores fuertes y presentes en nuestra sociedad que no están vinculados a la timba, digamos. Entonces, eso es uno de los factores de nuestra esperanza. Y ahí también pensar que la justicia social, digamos que para poder poner en acto la justicia social, nosotros tenemos que hablar de la esperanza. Es uno de nuestros desafíos hoy pensarnos y pensar la esperanza. Y no cualquier esperanza, no es una esperanza boba, no es una esperanza romántica, nosotros estamos desafiados y desafiadas a organizar la esperanza. Tenemos que organizar la esperanza. Entonces, las camisas son la organización de la esperanza, cada uno de los encuentros que se hizo esta semana en este lugar son la organización de la esperanza. Seguir dando pelea. Las organizaciones sindicales discutimos mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salario, mejores condiciones de salud y de vida para los trabajadores y trabajadoras que representamos. Pero también discutimos en qué país queremos vivir los trabajadores y las trabajadoras. También aportamos a esa discusión. Nosotros que venimos del sector educativo, bueno, ¿qué educación para qué proyecto de país? ¿Qué modelo educativo para qué proyecto de país? Porque eso tampoco, digamos, es inocente.
A veces nos encontramos trabajando sobre la idea de que uno se encuentra con compañeros o compañeras que dicen, no, bueno, pero yo no quiero saber nada con la política, a mí la política no me importa, bla, bla, bla. Lo dijo Freire mucho mejor que yo, digamos, nada más político que enseñar. Y poder encontrarle la relación al proyecto de país y cómo se sostiene en el modelo educativo que lo atraviesa. Entonces, si nosotros encajamos cada modelo educativo con el momento del proyecto de país, también nos vamos a dar cuenta que cosas están en juego. Bueno, les voy a hacer un ejemplo personal, digamos. Y fui por las vueltas, porque ahora hace poco fui a Bolívar y estaba justo en la rural. Así que fui a comer la torta frita a la rural. Bueno, pero en mi pueblo, todos los septiembres, la rural. Un pueblo agrícola ganadero, bueno, la rural. Todos los alumnos de todas las escuelas visitamos la rural y aunque no tengamos tierra ni una maceta, sabemos cómo se llaman las vaquitas, cómo se llaman las gallinitas, cómo qué pasa con esto. Bueno, está todo bien, digamos, tiene un aspecto que está vinculado, bueno, a conocer justamente un pensar situado, la realidad de si somos de un lugar que es agrícola ganadero, esa parte que está como bien. Pero también esa parte permitió que cuando se tuvieron que discutir las retenciones en este país, los que no tenemos tierra ni en la maceta, muchas veces defendiéramos el campo. ¿Por qué? Porque esa defensa se hizo en función de que el campo es la patria. Entonces, es más, anduvimos disputando por esos tiempos la bandera. ¿A quién representaba? Entonces, digo, composición tema la vaca, ustedes son chicos, pero nosotros nos educamos con composición tema la vaca, está directamente vinculado a un modelo educativo que sostiene un proyecto político ideológico y que nos formatea en uno u otro sentido. Bueno, el desafío es que ustedes hoy encuentren la relación entre el anteproyecto que estamos transitando y cuáles son las cosas que, digamos, que hoy se están planteando. O sea, poner en tensión a la educación y poner en tensión a las y los educadores y poner en tensión a la escuela como algo que podría desaparecer de nuestras vidas porque total está todo lo tecnológico y lo podríamos resolver, digamos, sin más. Atenta justamente, miren, el año que viene se cumplen los 20 años de la Ley de Educación de Néstor Kirchner. 20 años. Esa ley fue una ley, digamos, las leyes pueden, como les conté desde la Constitución de 49, pueden madurar un proyecto popular o pueden abrir una instancia hacia adelante de, digamos, de cumplimiento programático del proyecto. Bueno, para este proyecto me asiento en esta normativa. Bueno, Entre Ríos fue el primer lugar donde vino Néstor a terminar con años y años de déficit con los docentes y digamos, y a venir a cumplirle a las y los trabajadores. Y fíjense, porque son como datos, la primera ley que se dicta no es la Ley de Educación Nacional, es la educación técnica. La primera que salió es la educación técnica. O sea, la Ley de Educación Técnica, porque si nosotros estamos proyectando un país productivo, industrializado, necesitamos claramente del perfil de la educación técnica. Después salió la Ley de Financiamiento, vinculada justamente a esa gestualidad que tuvo con los entrerrianos y las entrerrianas, que tiene que ver, bueno, si no hay plata, si no vamos a poner plata, digamos, de qué debate estamos hablando. Y después, digamos, con una discusión muy fuerte y con una participación muy activa de todos los sindicatos docentes, bueno, se consolida en la Ley de Educación que va a cumplir, como les dije, 20 años. Y la Ley de Educación ponía la centralidad, digamos, en
su extenso articulado, además de que hablaba de una educación pública, de calidad para todos, para todas, de 2 gestiones, de la educación como un bien social, un bien individual y un bien social, además de, digamos, de esas definiciones fuertes, pero decía que formar ciudadanos con espíritu crítico capaces de discernir. Ese es el objetivo central de la educación hoy. Eso no te lo da, ni te lo va a dar la IE, ni te lo va a dar la IA, ni, digo, el espíritu crítico. Todas las demás cuestiones, bienvenidas sean en la medida, digamos, que nos faciliten determinadas cosas. Pero la posibilidad de generar un espacio como este, en el que podamos ir pensando a la vez que alguien habla nuestras propias razones, nuestras propias coincidencias, nuestras propias disidencias, nuestras propias contestaciones a lo que el otro va diciendo mientras lo dice, esa posibilidad, digamos, es una posibilidad que está tremendamente vigente y que también, al menos para mí, es parte de esta idea de construir la esperanza. Y bueno, hoy están hablando en el mundo de construir la esperanza. Bueno, para nosotros, digamos, tomamos la esperanza del peronismo. También la tomamos, hay un filósofo coreano que a mí nunca me sale el nombre, que habla mucho sobre que su último libro, después de muchos libros desesperanzados, su último libro se refiere expresamente a la esperanza. Ahora se lo voy a buscar y se lo voy a decir quién es, porque lo anoté porque nunca me sale. Ah, muy bien. Muy bien. Byung-Chul Han, pero no sé bien cómo se pronuncia. Perfecto, pero se los recomendamos, por eso lo digo, porque tiene un librito sobre la esperanza que está muy bueno. Bueno, y el Papa Francisco también estaba trabajando muy fuerte esta idea de la construcción de la esperanza, como un desafío para todos nosotros y para todas nosotras. Y entonces, ¿por qué digo de verdad lo de Kicillof como un punto en favor de la construcción de la esperanza? Y no porque yo crea que la gente se volvió peronista y ahora todos cambiaron de idea, ni mucho menos, pero sí que hay una primera instancia donde se pudo ir un poquito más allá, se pudo reflexionar sobre el que fue a votar, dijo, es hasta acá. No quiero que caigan a palo los jubilados, no quiero que desatiendan a la gente con distintas discapacidades, no quiero... Bueno, ¿vieron lo que pasó con Messi? Que parece que se quiso sacar una foto el presidente con Messi en Estados Unidos y parece que incluso lo apretaron bastante a Messi para que esa foto se produjera. Y bueno, él manifestó que él no lo conozco muy politizado a Messi, ¿no? Pero rescaté que dijo que no iba a prestarse para esa foto porque tenía abuelos jubilados y no estaba de acuerdo con que caigan a palo los jubilados. Entonces, digo, esos son los idas y vueltas de la realidad, del pensar situado, de darle marcos teóricos, porque nuestra obligación, y sobre todo acá que hay muchas pibas y pibes, tenemos la obligación de darle marco teórico a lo que nos pasa, o sea, de poder darle categorías. O sea, la esperanza es una categoría política, la tenemos que pensar desde ese lugar, como una categoría política que nos lleve a reflexionar cómo va a incidir, cómo nos vamos a organizar desde esa categoría política como pueblo. Entonces, tenemos que estudiar, que saber, que profundizar, que discutir esa esperanza. Tenemos que partir de lo individual a lo colectivo, porque también hay una cosa interesante en esto. Se la leí a una feminista que me gusta mucho a mí, mexicana, Marcela Lagarde, que ella dice que
en los 70, los que venimos de ahí, en pos de la utopía se podían destruir a las personas, digamos. O sea, uno entregaba, en el altar de la utopía uno entregaba todo. Y ella no dice en los 70, dice en determinados momentos, los movimientos políticos, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, etc. Pero hoy el desafío es construir la utopía desde la utopía. O sea, también con la integración y la realización, digamos, de nosotros en el colectivo. Bueno, ¿cómo me realizo siendo parte del colectivo? Entonces, digo, me parece que es una idea para pensar, como interesante. Bueno, yo no me hago masa, me hago colectivo. Y me mantengo, voy y vengo, digamos, reflexionando en esos márgenes de lo colectivo. Entonces digo, bueno, me parece que este es un desafío, sobre todo para las nuevas generaciones. Hay que dar marco teórico, pero ¿para qué? Para volver a la realidad. Ir y venir, de lo que tan claro hablaba siempre Freire, ¿no? Ir y venir. Bueno, hoy nos dimos este tiempo, este rato, esta posibilidad, todos los que estamos acá, de dejar lo que estamos haciendo en nuestras cotidianeidades un viernes a las 7 y pico de la tarde para ponernos a reflexionar sobre estas cuestiones. Y entonces, bueno, estamos teorizando, estamos teniendo un momento de reflexión colectiva. ¿Para qué? Para iluminar nuestras vidas cotidianas, para que mañana, en lo que nos toque hacer a cada uno o a cada una, podamos llevar un poquito de lo que hoy reflexionamos y enriquecer el hacer. O sea, no es teoría versus hacer, no es así, pero el hacer tiene que tener contenido. Digamos, nos tenemos que enriquecer, bueno, para dar esas peleas que están por delante. Y bueno, para terminar con Evita, y voy terminando con esto, yo había anotado otras cositas que las quiero como compartir, pero para hacerlo más rápido, digamos. Como cosas de Evita, ¿no? Como hoy después, lo escribí después que me fui de acá, digamos, después de mirar las camisas. Bueno, una Evita que marcó profundamente los sentidos de su época, que fue tremendamente irreverente con las tradiciones de ese momento, que produjo rupturas inimaginables, que tenía 33 años cuando se murió, digo, para que también nos situemos, y que despertó una politización que la sobrevivió. O sea, el cuerpo físico de Evita partió el 26 de julio del 52, pero lo que ella deja energéticamente, digamos, es eso, es una politización que la sobrevive. Y después, otra cosa que para mí está muy vinculada al tema de la justicia social en Eva, es el tema de que ella cruza género con clase. Por eso habla de justicia social y por eso en las mujeres, digamos, se habla de los derechos desde la justicia social. Y fíjense una cosa, porque siempre, digamos, y esta fue la semana recordatoria de la ley del voto, pero hay distintas Evitas, la de la estampita, la del pelo suelto de los 70, la que nos gustan los sindicatos con el rodete y el trajecito cercana de los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, hay distintas imágenes que si las recorren han significado bandera de lucha en distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Como símbolo de esas luchas. Pero a mí me parece que, digamos, yo quiero compartirles esto. Está bien el tema de los derechos cívicos, el reconocimiento de los derechos para las mujeres. Ahora, cuando viene el 55 y cae el peronismo, esa ley se mantuvo. Pero lo que no se mantuvo vivo fue el Partido Peronista Femenino. Se cerraron las unidades básicas del Partido Peronista Femenino. Se metió presa a las legisladoras,
a las diputadas y a las senadoras que ocuparon el cupo, que ahí hay otra cosa muy interesante para decir, y que es que Eva, ¿cómo constituye? Digamos, hubo que censar para que las mujeres pudieran votar. Y esas censistas, hay una película muy linda sobre ese tema. Esas censistas eran mujeres de su casa, no eran grandes dirigentes políticas, eran mujeres que se habían acercado a Eva por distintas razones, que estaban en la fundación, que la fue rescatando, digamos, hasta en cosas de clubes y demás, porque eran mujeres que estaban comprometidas con la solidaridad, y las mandó a censar. Aparte hizo cosas muy... me parece que se llama Las Muchachas, la película, Las Muchachas, que es muy buena, búsquenla. De Alejandro Marino. Sí, porque además a una cogotuda de Barrio Norte la mandó a censar a Santiago del Estero, digamos, cruzó cosas así para que las compañeras se impregnaran de las realidades del pueblo. Pero lo bueno que tuvo eso, que esas mujeres que politizaron sus vidas cotidianas fueron las candidatas a diputadas y a senadoras. Y fíjense, yo le contaba a algunos de los compañeros que estábamos acá que cuando justamente cae el peronismo, esas mujeres terminan presas. ¿Y por cuántos años no hubo diputadas y senadoras? O sea, ¿cuáles son las señales que se marcan en el pueblo de por dónde no es? Entonces, bueno, en realidad Eva, digamos, esas cosas también hay que traer. Más allá de que yo soy una de las que lo tiene en mi altarcito doméstico, está Evita, pero digo, esas cosas son las que hay que traer, porque que no se agotan en una norma que indudablemente de algún modo respondía a una necesidad epocal. No obstante, le quiero decir que como un símbolo, Alicia Moro de Justo, que era una de las mujeres históricas defensoras desde el socialismo de los derechos cívicos de las mujeres, votó en contra en el Congreso. Y votó en contra por antiperonista. No fue a votar. No fue a votar, exactamente, no fue a votar. Entonces, digo, bueno, las cosas que la política pone en juego en determinados momentos que también son interesantes de analizar. Bueno, entonces eso, que me parece que ella despertó esa politización que la sobrevivió. Y bueno, nada, resulta que yo tenía un librito que parece que me lo olvidé, donde les iba a terminar leyendo algo sobre ella, ¿no? Pero en este sentido de, bueno, las descamisadas. O sea, que cada una de nosotras podamos también de nosotras y de nosotros, que la perspectiva de género no es un tema de mujeres, sino que la lucha contra el patriarcado, que fue justamente, digamos, la lucha contra el patriarcado está vinculada con la cuestión de clases, se cruzan otras cosas, se cruza la raza, se cruza la religión, se cruza la clase, se cruzan muchas cosas. Y entonces a veces uno aparecen discusiones absurdas de si Evita era feminista o no, y en realidad no se pueden ver las cosas fuera de los contextos de época. Pero lo que está muy claro, que ella reivindicó el lugar de las mujeres como trabajadoras, por eso las máquinas de coser, por eso un montón de cosas, digamos, que ella dijo, bueno, se discutió en ese momento algo que hoy está vigente y en discusión, que es el reconocimiento de la tarea de cuidado. Y digamos, la máquina de coser y muchas de esas cosas están vinculadas al reconocimiento de las tareas de cuidado para las mujeres, que no teníamos ni tenemos salario por las tareas de cuidado. Y que somos una de las masas más grandes en la composición del Producto Bruto Interno de nuestro país. Y que quedó claramente demostrado durante la pandemia. Yo siempre digo esto, la pandemia tuvo género y es femenino, porque las actividades que sostuvieron en ese momento son las actividades altamente feminizadas. Esas fueron las que sostuvieron. Y ahí apareció, y hoy todavía estamos discutiendo eso, los niveles de precarización de esas actividades en la alimentación, en la medicina, nuestras enfermeras, todos las docentes, los docentes, digamos. O
sea, ahí se pone arriba de la mesa y se pone en discusión esta cuestión, ¿no? Del cruce de un mundo del trabajo al que por qué las mujeres nos planteamos ser parte de determinados debates en este momento histórico, porque entendemos que nosotras tenemos una perspectiva propia para sumar. Entonces, digo, no sé si se puede leer con las claves del feminismo hoy a Eva Perón, pero lo que sí se puede decir es que su lucha por los derechos de las mujeres se cruzó con la lucha de la dignidad de clase de quienes lo protagonizaban. Así que bueno, mi homenaje para ella y mi agradecimiento para todos ustedes que han escuchado y que hemos compartido este momento. Gracias. Gracias, Marina. Bueno, yo le voy a invitar a la compañera Valeria. Vamos a hacerle un presente a Marina. Andrés. Sí, sí. Pero dicen que lo hizo ella, así Sí, que lo le vamos a regalar. Valeria, ¿querés contar un poco la inspiración? Por ahí se va a entender cuando lo decimos. Opa, qué suerte. No, dale. Bueno, y esto, Bueno, si querés leerlo. Leemos acá que dice: llegaban en el tren, vivíamos en el campo y la tía Josefa era la que se encargaba de ir al correo con los bonos a retirarlos. Me acuerdo que me llegó un jueguito de cocina, de lata, pintado, floreado, como los de verdad. ¿Cómo me voy a olvidar? Si era el único juguete que recibía para Reyes y el que me regaló Perón. Anécdotas de Alicia, entrerriana, mi madre. Qué maravilla, ¿te dan cuenta? Que empezamos con mi madre y terminamos con otra madre. Qué maravilla. Madre costurera. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias, Vale. Ahora invitamos a la compañera descansada, que del sindicato le vamos a hacer un presente. A las 4. Gracias, compañera, por esta semana que nos regalaron, por su arte, por su compromiso y, como dijo Marina, por enseñarnos a proyectar esperanza. Gracias.
Sacamos una foto porque esta es para mi hermana Ana Gracia. Vamos a sacar una foto para mi hermana Ana Gracia. Tanto que pedimos estado.